Muchas gracias. Muy buenos días. Realmente es un privilegio estar reunidos en esta mañana de manera presencial como estamos ahora. Voy a esperar un momentito a que tomen asiento las personas que recién están entrando, por favor. Hermanos, como todos sabemos, hace 2 domingos hemos iniciado el estudio de la palabra en Primera de Pedro. Estamos en el capítulo 1 y estamos aprendiendo que en este tiempo la iglesia estaba bajo una severa persecución. Y Pablo se dirige a los hermanos judíos y gentiles cristianos que estaban dispersos en 5 provincias del Asia Menor. Y era una persecución muy fuerte porque estaba como emperador en Roma Nerón. Y cuenta la tradición que probablemente Pedro estaba escribiendo esta carta desde Roma y primero tuvo que soportar en esta persecución la muerte de su esposa por crucifixión. Y después, él más tarde, estaría también muriendo de la misma forma, crucificado, cabeza abajo. Y la historia también nos cuenta que a lo largo de la historia de la iglesia, la persecución ha seguido. Y hoy en día, esa persecución continúa. Si nos remitimos a un informe que hace una organización que se llama Lista Mundial de Persecución, dice que los cristianos somos perseguidos en todas las partes del mundo y principalmente en Asia y en África es donde la iglesia cristiana evangélica es más perseguida. Por ejemplo, en Asia se dice que 2 de cada 5 cristianos son perseguidos. Eso significa el 40%. Y esta persecución que sufren nuestros hermanos y hermanas está entre los grados de muy alto a extremo. No extremo ya es la muerte. En África, 1 de cada 6 cristianos sufre persecución, el 17% aproximadamente, y en América Latina, donde nosotros vivimos, 1 de cada 12, el 8%. Se estima también que a nivel mundial hay como 340 millones de cristianos perseguidos, y eso es 1 de cada 9, el 11%. Ahora, esta persecución toma en cuenta la dimensión visible de esta persecución, la violencia física, por ejemplo, pero también la menos visible, que afecta a diferentes ámbitos de la vida cristiana, de repente a la cual varios de nosotros estamos sometidos. Y estamos hablando del ámbito privado, el ámbito familiar, laboral, estudiantil, social, el ámbito nacional. Y en este caso nosotros también estamos o hemos estado sometidos a esa persecución. Si recordamos, hace unos años esta ley del Código Civil tenía un artículo, si mal no recuerdo, era el 8, que en pocas palabras prohibía la evangelización, con una pena de 7 a 12 años de cárcel. Gracias a Dios, esta no se llevó adelante. Como podemos ver desde el inicio de la iglesia,
La persecución ha existido, todavía persiste y va a continuar. Ese es un hecho, va a continuar. Por tanto, como hijos de Dios debemos estar apercibidos de ello. Y en el estudio de hoy vamos a ver lo que Pedro les dice a las iglesias que sufren persecución, el aliento que les da a los creyentes que sufren una diversidad de pruebas, animándolos a que estén llenos de gozo en tiempos de tormenta. Y ese es el título de mi prédica de hoy: llenos de gozo en tiempos de tormenta. Y para ello quiero invitarles a abrir sus Biblias en la primera epístola de Pedro, el capítulo 1, y juntos vamos a leer los versículos 6 y 7. La palabra dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, alabamos y exaltamos siempre, siempre tu nombre. Señor, hemos dado lectura a tu palabra y rogamos que en este estudio tu Espíritu Santo sea ministrando cada una de nuestras vidas. Rogamos, Dios, que las palabras que digan no sean de mi propia sabiduría, sino que las que provengan de ti. Lo que quieres decirnos a cada uno de nosotros y lo que quieres decir a tu iglesia. Queremos en este tiempo entregar todo en tus manos, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para el estudio y continuar, vamos a plantearnos una pregunta. ¿Es posible gozarse en tiempos de tormenta? Y vamos a responder a la pregunta con dos respuestas que están en los versículos 6 y 7. Y la primera dice: sí, porque tenemos el precioso regalo de la salvación. Y la segunda también es: sí, porque recibiremos como galardón a Jesucristo. En la primera parte, en el versículo 6, hemos visto, y bueno, en todo lo que hemos avanzado en este primer capítulo, hemos visto que Pedro se sitúa en las circunstancias concretas de la vida en la que se encuentran sus lectores, los hermanos en las 5 provincias en el Asia Menor. El cristianismo de ellos había hecho que sean odiados, que sean rechazados por todos, los propios judíos y también los romanos. Recordemos que cuando Nerón incendió Roma en ese tiempo, culpó a los cristianos. Entonces no se imaginan la grave persecución que ellos recibían, ¿no? Pero Pedro está advirtiendo que se avisora todavía una gran persecución. Pronto se desataría la tormenta y la vida se convertiría en una agonía. Y eso vivieron los hermanos en ese tiempo. Ante esta situación amenazadora, Pedro alienta a la iglesia de ese tiempo y obviamente alienta a la iglesia actual, a nosotros, diciendo en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. O dicho de otro modo, esto es para ustedes motivo de gran alegría. ¿A qué se refiere Pedro
¿Cuál es el motivo de esa gran alegría? Y ese motivo ya nos lo compartió nuestro hermano Rafa en el anterior domingo, en el anterior culto. Debemos llenarnos de gozo porque Dios, escúchenme bien, porque Dios en su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para recibir una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, para ser guardados por el poder de Dios para salvación. Ese es el motivo de la alegría, del gozo para los cristianos de ese tiempo y también para nosotros ahora. Esto nos explica claramente que el gozo no se basa y no debe basarse en las circunstancias del momento, pues estas son cambiantes, son temporales. En cambio, lo que Dios nuestro Padre nos da es permanente y es eterno. Este gozo, esta alegría nunca debe cesar, debe ser constante, porque es algo provisto por Dios. Es el gozo y la paz producidos por la salvación y la vida eterna que Cristo nos da. Y este conocimiento seguramente fue de mucho aliento para la iglesia y los cristianos de ese tiempo, y debe ser también de gran aliento para todos nosotros en tiempos de prueba, a la que con seguridad estuvimos, estamos o estaremos sometidos. Ahora, no quiero decir que toda nuestra vida ha de ser un continuo sufrimiento o de pronto buscar intencionalmente el sufrimiento para ser más espirituales. No, eso no es así. Sino que en tiempos de prueba, ¿no?, debemos, y con toda seguridad que ha de suceder, debemos estar apercibidos, y cuando éstas lleguen, debemos enfocar nuestra mirada para fortalecer en la fe, con todas las promesas que Dios nos ha dado. Sobre todo, reitero, la promesa de la salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Debemos saber también que las pruebas pueden venir, creo, por dos razones fundamentalmente. Una es a consecuencia de nuestro pecado, pero también algunas que Dios permite que sucedan en nuestra vida, y ambas han de servir para el fortalecimiento de nuestra fe. Aunque vemos hoy en día que lamentablemente en la iglesia la psicología, el materialismo y falsas doctrinas se han introducido silenciosamente, y estas cosas, estas filosofías nos dicen que si pasamos por muchas pruebas es que algo anda mal en nuestra vida, es que estamos en una muy mala relación con Dios, y a pesar de que nuestra relación con Dios pueda estar de lo mejor, las pruebas vienen. Entonces esto no es verdad, no es necesariamente así, y estas sectas quieren aprovecharte e inducir a hacer cosas para su propio provecho. Y para reforzar un poco esto, la Biblia misma nos relata muchas circunstancias en las que el gozo está relacionado con las pruebas. Si recordamos, por ejemplo, en Hechos 5, cuando los apóstoles fueron puestos en la cárcel y azotados por predicar la palabra, ¿no?,
por los sacerdotes, los ancianos y los principales judíos. Los metieron en la cárcel y les azotaron y les prohibieron predicar la palabra. Y en el versículo 41 de Hechos 5 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Además, Pablo también, cuando escribe en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7 y el verso 4, les dice: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y es más, y a los romanos también les alienta diciendo: también nos alegramos a enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Miren que como en varias partes del Nuevo Testamento, estas circunstancias difíciles que atravesaban todas las iglesias ayudaban a fortalecer su fe, a estar llenos de gozo en medio de la dificultad. Así que no es nada extraño. Nosotros también, con la ayuda de Dios, podemos gozarnos en medio de las pruebas. Pero además, Pedro continúa diciendo que estas pruebas han de ser por un poco de tiempo. De repente se puede entender por un cortito tiempo, pero ¿esto es realmente así? Tal vez, nacida de nuestra propia experiencia, preguntarnos: ¿es realmente así? Cuando estamos atravesando tiempos muy difíciles, parecería que la prueba nunca termina. Viene una prueba, esa está terminando, termina, viene otra y otra, y pasan meses, años, y te preguntas: ¿y esto cuándo termina? Pero debemos estar conscientes, debemos saber que todo este tiempo que atravesamos es nada, absolutamente nada, comparado con la eternidad. Pues delante nuestro hay una eternidad en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y el tiempo que atravesemos pruebas o dificultades, nada, absolutamente nada, comparada con la eternidad con Cristo. Vale la pena soportarlo con gozo, porque en su presencia estaremos para siempre. Es importante entender que la vida presente no es más importante que la vida eterna. Es decir, lo que pasamos aquí en la tierra no lo es todo, es solo por un poco de tiempo, muy cortito comparado con la eternidad. Y en este versículo 6, Pedro continúa diciendo a los hermanos en la dispersión que estarían sometidos a diversas pruebas: persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como Pablo ya lo dijo en Romanos 8. Y los hermanos pasaron pruebas aún más cruentas bajo el yugo del imperio romano, bajo Nerón. La historia cuenta que los cristianos eran quemados vivos como antorchas para iluminar los jardines del palacio del emperador. Nosotros como cristianos no estamos exentos de pasar una diversidad de pruebas: pérdida de trabajo,
muerte de un ser querido, luchas en criar a los hijos, dificultades económicas, dificultades con las personas, etcétera, etcétera. Y todo esto de pronto nos lleva a desesperarnos, al desánimo, a la depresión, como si no tuviéramos una esperanza viva. Pero recordemos, tenemos y debemos ser personas gozosas, alegres a pesar de las pruebas, porque tenemos una esperanza viva. Además, este gozo, como ya dijimos, debe provenir de las promesas que Dios tiene para la iglesia, que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque somos sus hijos. Y el Señor a cada uno nos da todo esto en su infinita misericordia y gracia. Y respecto a esto, y más adelante vamos a estudiar cuando lleguemos al capítulo 4, en el versículo 10, Pedro habla de la multiforme gracia de Dios. Esto es precioso porque en realidad lo que nos dice es que la gracia de Dios viene de diversas formas, al igual que las pruebas, diversas pruebas. La gracia de Dios también viene de diversas formas. Esto significa que cada una de nuestras pruebas en sus diversas formas y matices, para cada una de ellas Dios tiene la gracia para superarlas. Su gracia se adapta perfectamente a cada prueba en particular, ya sean pruebas por la cotidianidad de la vida, o sean pruebas por causa de persecución de la iglesia, por persecución al evangelio. Porque como dijimos en la introducción, de alguna forma sufrimos persecución. Pues la gente, sobre todo en este tiempo, no nos acepta, ¿no? Se burlan de nosotros. Y debemos estar conscientes que esto no ha de cesar. Al contrario, es probable que en algún momento se acreciente. Y así fue todo el tiempo. Quiero contarles lo que sucedió en el tiempo de la Santa Inquisición, ¿no? Y esta historia es algo real que sucedió en Inglaterra al comienzo del siglo XVI, donde los cristianos evangélicos los creyentes estaban sufriendo una sañuda persecución. En 1517, a 7 cristianos los llevaron a un patio cerca de la prisión en el área de Little Park. Atados de pies y manos, luego los ataron en unos postes, pusieron madera y paja. ¿Y cuál era su crimen? Ellos habían enseñado a sus pequeños hijos a recitar el Padre Nuestro en inglés. Su crimen, ese fue su crimen. Y sus acusadores en ese momento leyeron esta sentencia en voz alta. Solo las escrituras en latín se consideran santas. La Biblia en otro idioma, incluido el inglés, es herejía. Y cualquiera que cite las Sagradas Escrituras en inglés es culpable de herejía. Encendieron el fuego y estos cristianos recibieron sus coronas de martirio. Gozo a pesar del final mortal de la prueba. Es probable que algunos tengamos que sufrir persecución a causa de Cristo. Ya dije, no es algo remoto. Todo en el mundo ha cambiado y los cristianos somos cada vez tildados de intolerantes, porque estamos en contra de las cosas que Dios ha creado, somos varón y mujer, estamos en contra del aborto y somos intolerantes, retrógradas, ignorantes.
y hasta arrogantes porque creemos que el Señor Jesucristo lo es todo. La gente no lo cree así y por eso sufrimos persecución. Y para nosotros es un ejemplo como los apóstoles, los hermanos y hermanas que nos antecedieron sufrieron martirio por amor al Señor Jesucristo. Y no solo ofrendaron sus vidas, sino también hubo en ellos amor por los perdidos. Amor que permitió el crecimiento de la iglesia de la cual nosotros somos parte actualmente. Ese es el grande amor que el Señor Jesucristo mismo nos dio ejemplo, que siendo Dios, se hizo hombre, vino a la tierra y luego de un terrible sufrimiento, entregó voluntariamente su propia vida para salvar de pecado y de la muerte a simples mortales como nosotros. Ese amor y gracia de la fe asombró y continuará asombrando al mundo. Y como el pastor David decía, nuestra fe debe permanecer firme e inamovible durante tiempos de persecución. Y lo que es más importante, nuestra gracia y amor también deben ser evidentes aún en los momentos más difíciles. Pasemos ahora al versículo 7 que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Una cosa importante que debemos notar en este versículo 7 es que empieza con un ¿para qué? Este para qué nos da a entender que hay un propósito en las pruebas que la iglesia del primer siglo estaba atravesando y que también nuestras pruebas tienen un propósito definido, tienen un propósito presente. Este propósito es nuestro crecimiento en la fe, nuestro crecimiento en creerle a Dios bajo cualquier circunstancia que atravesemos. Fe. Pedro dice que esa fe es más preciosa que el oro, es decir, que vale muchísimo más que el oro. Este metal precioso hasta la actualidad no ha perdido su valor. La historia también nos enseña que todas las culturas o muchas culturas que encontraron el oro lo tenían como metal precioso. Y aún en la actualidad, los bancos centrales de muchos países tienen su respaldo en oro. Ahora, cuando el oro es sacado de las minas y es llevado al horno de fundición, no es para destruirlo. De ninguna manera, es para quitarle la suciedad, la escoria y sea purificado y así tenga mucho más valor. Hermanos, hermanas, lo que entonces debemos entender es que los cristianos tenemos algo mucho más valioso que el oro, algo mucho más precioso, y eso es nuestra fe. Entonces, así como el oro es sometido a fuego para ser purificado, nuestra fe también necesita ser purificada. Cuando Dios permite que atravesemos pruebas, Él nos pone en el horno de fundición y no es para destruirnos. Aunque en determinados momentos parezca así, absolutamente no es para destruirnos, ni siquiera para causarnos algún daño. Lo que Él quiere es que seamos purificados como el oro. Y esto permitirá desarrollar, fortalecer el carácter cristiano en cada uno de nosotros.
No es fácil, pero tenemos las promesas de Dios en las cuales debemos gozarnos. Este carácter cristiano debe reflejar que nuestra fe es realmente muchísimo más preciosa que el oro, que es una fe inquebrantable. Al estudiar, llegué a una parte y quiero leer una cosa que encontré que Charles Spurgeon decía. Ciertamente es el honor de la fe el ser probado. Podría decir un hombre, tengo fe, pero nunca he tenido que crecer bajo dificultades. ¿Quién sabe si tú tienes alguna fe? Podría decir un hombre, tengo gran fe en Dios, pero nunca la he tenido que usar más que en los asuntos ordinarios de la vida, donde lo pude haber hecho de igual manera sin ella, sin la fe. ¿Es esto la honra y la alabanza de tu fe? ¿Crees que una fe como esta podría traer gran gloria a Dios o traer a ti alguna recompensa? Si crees que esto es así, estás gravemente errado. En otras palabras, lo que Spurgeon está diciéndonos es, ¿cómo puedo decir que conozco al Dios consolador si nunca he estado en tribulación? ¿Cómo puedo decir que conozco al Dios proveedor si nunca he estado en necesidad? ¿Cómo puedo decir que conozco al Dios sanador si nunca he estado frente a una grave enfermedad? ¿O cómo puedo decir que conozco al Dios consejero si nunca he consultado con Él en las decisiones que tomo y sobre todo en las más difíciles? Es por eso, hermanos, que Dios tiene un gran e importante propósito al probar nuestra fe. La fe es probada para demostrar si nuestra fe es verdadera. La fe es probada para demostrar la fuerza de nuestra fe. La fe es probada para purificarse, quemar cualquier basura que pueda contaminarla. Entonces, lo que Dios quiere en nosotros es que nuestra fe nunca perezca, que sea más fuerte que el oro, porque aunque el oro es un metal, un mineral de mucha duración, igual un día ha de perecer. Es esta fe que nos lleva al momento glorioso cuando estemos con el Señor Jesucristo, cuando Él sea manifestado. Job ya lo decía en su libro, en el capítulo 23, versículo 10, dice, sin embargo, Él sabe a dónde voy, y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. En su momento de máximo dolor decía, Él sabe a dónde voy, a la presencia gloriosa del Señor. Y cuando me ponga a pruebas, saldré tan puro como el oro. Su mirada estaba puesta en la eternidad, no en las cosas materiales, aunque después Él es bendecido, pero en ese momento su mirada estaba puesta en la gloria de Dios. ¡Qué gran verdad! Estamos siendo purificados por Él y de Él, del Señor Jesucristo, recibiremos los galardones al haber culminado la carrera. Continuamos y Pedro también nos dice que todo este sufrimiento sucede para que nuestra fe sea hallada en alabanza, honra y gloria. Y yo me pregunto, ¿acaso la Biblia en 1 Timoteo 1:17 nos dice que toda la alabanza, gloria y honra solo le pertenecen a Dios? Es verdad, eso es verdad,
pero Dios puede conferirlas a sus hijos. Y la Biblia también nos dice eso. En Romanos 2, en los versículos 7 y 10, dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Y el 10 dice: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Con estas maravillosas promesas podemos caminar con gozo en medio de la prueba. No porque busquemos nosotros la alabanza, la gloria y el honor, sino que estaremos en la misma presencia de nuestro Dios, del Señor Jesucristo, cuando Él sea manifestado. Esta es la receta, digamos así, para resistir cuando la vida y la fe se ponen difíciles. Podemos aguantar lo que sea por la grandeza que esperamos, porque cada adversidad es otra prueba para fortalecer y para purificar nuestra fe. Y porque al final de todo, Jesucristo, el Señor Jesucristo, nos estará esperando para decirnos: bien hecho, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Queridos hermanos, queridas hermanas, lo que acabamos de ver es una gran verdad. Es la verdad del Evangelio. Es en los tiempos difíciles donde más debemos aferrarnos a las promesas de Dios. Es en esos tiempos en los que más debemos vivir el Evangelio. Debemos ser conscientes, y una vez más lo digo, que las pruebas que nosotros tenemos que soportar aquí en la tierra, vistas desde la perspectiva de la eternidad, son de muy corto tiempo. Son cosas pasajeras. Lo que debemos ver en realidad son las cosas eternas, y estas son las cosas importantes. Antes de terminar este estudio, quiero leer lo que el apóstol Pablo dice en su segunda epístola a los Corintios, el capítulo 4, los versos 17 y 18. Esto es realmente precioso, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Debemos fijar nuestra mirada no en las circunstancias o pruebas, no en lo que hay en este mundo, no en las cosas visibles, sino en las invisibles, en la eternidad con Cristo. No puede haber galardón más grande para nosotros. Finalmente, hermanos, quiero que este estudio que hoy hemos hecho, que a mí personalmente desde el mismo momento empezar a estudiar, a prepararlo, ha conmovido mi vida, porque estoy en medio de pruebas y he salido conmovido y alentado, y quiero también que suceda lo mismo en ustedes, y que no se quede en un simple estudio, sino que transforme nuestras mentes, nuestros corazones, pero que además esta palabra la podamos poner en práctica. Quiero para ello desafiarles a lo siguiente: que pensemos en esto y hagamos esto en la semana, en los días que vienen. No busquemos el gozo en las cosas del mundo,
sino que demostremos en nuestro pensar, hablar y actuar que tenemos una esperanza viva, principalmente en medio de la tormenta. Una segunda cosa, no busquemos el deleite en las cosas del mundo, sino que el mundo vea que nos deleitamos en nuestra herencia eterna en Cristo. Una tercera, nunca dudemos de las promesas, que las promesas de Dios serán cumplidas. Descansemos en Él, poniendo nuestro futuro en sus manos. Él tiene el control de todo. Nada, absolutamente nada, lo toma por sorpresa. Y por último, cuando todo el mundo se queja de todo, y aun cuando atravesamos por pruebas, nosotros mostremos un espíritu y un corazón alegre y gozoso. Es otra forma de predicar el Evangelio, diciendo: yo soy así porque tengo a Cristo. Oremos. Dios y Padre bueno, hemos predicado tu palabra, Señor. La hemos escuchado. Y a ti te rogamos, Señor, que este mensaje no solo quede en nuestras mentes, sino que transforme nuestras vidas enteras y que podamos poner en práctica tu palabra. Estamos conscientes que por nosotros mismos no hemos de poder hacerlo. Por eso acudimos a tu ayuda. Que tu palabra continúe transformando nuestras vidas de aquí en adelante. Que realmente, Señor, en medio de cualquier adversidad, fijemos nuestra mirada en ti, que tenemos una esperanza viva, todas las promesas que tú nos has dado. Sobre todo, Señor, que nuestro mayor problema, que era el estar separados de ti, ha sido resuelto por la magnífica obra del Señor Jesucristo en la cruz. Y que eso nos aliente a ver las cosas invisibles, a ver la eternidad con Cristo y en Cristo. Todo esto oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.